Pero no solo fue la arquitectura religiosa la que se vistió con estas galas, sino que edificios públicos, como el Ayuntamiento de Siena, incorporaron en sus grandes salas magníficas alegorías, como la de los efectos del buen y mal gobierno en la ciudad y en el campo, debidas a Ambrosio Lorenzetti, que se revelan como una fidedigna crónica de la vida real y diaria, en la que la arquitectura de la ciudad, como escenario urbano, cobra un protagonismo singular. En otra de sus salas, la del Mappamundi, se ve al capitán Guido Riccio da Fogliano en un solitario campo de batalla ante la ciudad de Montemassi, perpetuando así un hecho de armas favorable a los sieneses y que Simone Martini interpretó con un marcado acento de caballeresca poesía que hace pensar en la belleza de la pintura medieval en su vertiente laica. Todos estos maestros dominaron también la técnica del temple sobre tabla, con el que abordaron temas muy diversos, entre los que no podía faltar el de la Virgen con el Niño, cuadro de devoción que se conoce como La Maestà, por encontrarse aquella entronizada. Sus distintas versiones muestran los rasgos que unen o separan a Giotto de Duccio y a este de Simone Martini, con el interés añadido de que los tres pintores hicieron esta obra por los mismos años, a comienzos del siglo XIV. La Edad Media se cierra con el siglo XV, y mientras Italia había iniciado su particular aventura hacia el redescubrimiento del mundo clásico, sentando las bases del Renacimiento, la pintura del resto de Europa vivió bajo el hechizo e influencia de la pintura flamenca, que cuenta con una larga nómina de artistas, como los Van Eyck, maestro de Flemalle, Van der Weyden, Memling y Bouts, entre otros, a los que se conoce genéricamente como los primitivos flamencos, si bien su arte nada tiene de primitivo, sino muy al contrario, es de un refinamiento exquisito, de tal manera que representa una de las páginas más brillantes y de mayor personalidad de la historia universal del arte. El interés por la perspectiva, el paisaje y el retrato, además de los asuntos religiosos, la visión precisa y descriptiva de la realidad, la vistosidad de la paleta con intensos rojos, verdes y azules, la elegancia de los tipos, lo acertado de las composiciones y los amplios juegos de paños quebrados bajo una luz de gran limpieza, así como el empleo de la nueva técnica del óleo, son algunos de los rasgos que caracterizan la escuela flamenca del siglo XV y que ya se dan cita en el temprano políptico del Cordero Místico de la iglesia de San Babón, en Gante, obra excepcional de los hermanos Van Eyck. La pintura flamenca tuvo un influjo decisivo en la pintura europea del siglo XV, a excepción de Italia, imitando sus composiciones, tipos, actitudes y colores, y compartiendo todos un realismo dominante, detrás del que se descubre la personalidad del pintor español, francés, portugués o alemán. Entre los artistas de mayor personalidad que cierran el siglo XV, se encuentra Jerónimo Bosch van Aeken, llamado el Bosco, figura singular en la que asoma una visión surrealista y poética del mundo, con un afán crítico y moralizante. Obras como el tríptico del Jardín de las Delicias es y será siempre
una de las obras más originales y enigmáticas de la historia de la pintura, entre genesíaca y dantesca, ofreciendo asociaciones de imágenes fruto de una imaginación fuera de lo común, no exenta de ironía, en las que el erotismo, la lujuria y el pecado dan sentido a la tabla central situada entre el paraíso y el infierno. La personal visión del Bosco se pone de manifiesto en la concepción misma de la obra, como sucede en La Mesa de los Pecados Capitales, cuyo disco central, con las debilidades del hombre, gira entre la vida y la muerte, entre la salvación o el fuego eterno, en una imagen terminal de la Edad Media. El dominio del fuego y la observación del comportamiento de materiales como las silíceas arenas de río, el calcio y la sosa, que al calor de una elevada temperatura llegan a fundirse, permitieron al hombre desde muy antiguo la fabricación del vidrio. Plinio, en su Historia Natural, sitúa el casual hallazgo en Fenicia, lo cual indica que aquel pueblo conocía la técnica del vidrio aprendida en su relación comercial con Egipto. Es aquí donde se sitúa uno de los orígenes ciertos de la fabricación del vidrio, difundida luego por el Mediterráneo. La construcción de unos hornos adecuados para alcanzar la temperatura que requiere la fusión y mezcla de las materias primas en los crisoles es requisito previo y fruto de una experiencia que apenas si varió a lo largo de la historia. Entre los hornos romanos, los consejos dados por el monje Teófilo en la Edad Media y los grabados de la Enciclopedia Francesa del siglo XVIII, hay una ajustada correspondencia que en parte se debe a la repetición de un mismo proceso. Hornos de arcilla refractaria, cañas metálicas para soplar el vidrio y unas herramientas muy rudimentarias como pinzas, tenazas y tijeras con las que el maestro ha hecho posible la bella historia de la vidriera. En esta, finalmente, confluirán la habilidad del artesano y el talento del pintor. En cada vidriera se transparenta la mirada del artista que concibió su composición, dibujo y color, comenzando por el reparto de la figura entre los distintos vidrios que, como en un mosaico o puzzle, compondrán la vidriera completa. Para ello, el pintor, en su taller y sobre la mesa de trabajo, traslada al papel, al tamaño que definitivamente tendrá la vidriera, el modelo que tiene ante sí, comenzando en este caso por la cabeza de una figura femenina. Después de encajarla, se refuerza el dibujo en sus líneas de contorno e interiores que servirán de base a todo el trabajo posterior, iniciando igualmente el modelado del rostro. Esta misma operación se repite sobre el papel hasta completar los motivos y formas que corresponden a cada uno de los vidrios, cuyas emplomadas y negras líneas de unión también se han reflejado sobre el dibujo. La magnitud de la vidriera exige colocar el papel sobre un caballete, como si de una gran pintura se tratara, retocando aquí y allá hasta completar en una amplia gama de grises, tendida entre el blanco y el negro, la que será imagen definitiva o cartón de la vidriera, aunque todavía no haya hecho su aparición el color.
da Fogliano en un solitario campo de batalla ante la ciudad de Montemassi, perpetuando así un hecho de armas favorable a los sieneses y que Simone Martini interpretó con un marcado acento de caballeresca poesía que hace pensar en la belleza de la pintura medieval en su vertiente laica. Pero no solo fue la arquitectura religiosa la que se vistió con estas galas, sino que edificios públicos, como el Ayuntamiento de Siena, incorporaron en sus grandes salas magníficas alegorías, como la de los efectos del buen y mal gobierno en la ciudad y en el campo, debidas a Ambrosio Lorenzetti, que se revelan como una fidedigna crónica de la vida real y diaria, en la que la arquitectura de la ciudad, como escenario urbano, cobra un protagonismo singular. En otra de sus salas, la del Mappamundi, se ve al capitán Guidoriccio como la Maestà por encontrarse aquella entronizada. Sus distintas versiones muestran los rasgos que unen o separan a Giotto de Duccio y a este de Simone Martini, con el interés añadido de que los tres pintores hicieron esta obra por los mismos años, a comienzos del siglo XIV. Todos estos maestros dominaron también la técnica del temple sobre tabla, con el que abordaron temas muy diversos, entre los que no podía faltar el de la Virgen con el Niño, cuadro de devoción que se conoce